Nuevamente, ¿A dónde? Legión Sonora. No podría ser de otra manera, Luciano. ¿Cómo le va? El pacto del viejo oeste. Legión Sonora, el pacto del viejo oeste. Edición, ya no sé, 8, 9, 10. Me parece que estamos en el Diego. ¿Estamos por el 10? Sí, señor. ¿Tenemos permiso? ¿Tenemos permiso para soñar? Me parece que sí. ¿Cómo anda, maestro? Bien, bien, pensá Te que veo esto- acá comiendo un manjar. Esto es un Si querés elixir. dar mención. Pará, ¿qué onda? ¿Qué estuviste haciendo? Yo no sé acá si la productora nos permite mencionar marcas, No sé cómo es la onda, pero bueno, acá nada. pero. Eso lo pagaste en dólares. Esto Claro. sería libras esterlinas. Ah, es caro, no es para cualquiera. Juegan primera. Fulvito, el alfajor del pueblo, papá. Vamos, Qué lindo, querido. Qué Así, caño. estamos Che. con mate acá. Lo están haciendo mejor que antes, Vos me ¿Te diste dijiste. cuenta, boludo? ¿Vos te acordás? 10 centavos valían. Yo Y le yo- cuento a los chicos, A a ver. los jóvenes, nosotros jugamos un partido, jugamos por 14 fulbitos, 15 fulbitos y una coca. Jugamos con pibes más chicos, entonces ganábamos siempre. Y me acuerdo que una vez, no sé, compramos como 40 fulbitos, me agarraba una empachada, boludo. Pero qué cosa hermosa, Esos son los recuerdos de que te quedan, ¿no? Y lo dejamos ahí. Un ícono, ¿no? Sí. Ya. Fulvito, estaba el alfajor Maradona, ¿no? Había uno La que se llamaba Nirva, La Nirva. era más seco que La un culo de Nirva. muñeco. Se tomaba uno, tiene que tomar 2 litros de soda, ¿viste? No había sello, nada en esa Ah, época. ese era. Es más, era como que lo que tenías que comer, que te hacía bien. Te sentabas a tomar la leche a la tarde viendo el Chavo Y y me hace una Nirva y. con el polvo este, el Nesquik, Sí, no sé. galletita, harina, azúcar a 2 manos, listo, la leche, todo No mal. sé cómo tenemos vesícula todavía, boludo, la verdad. Y eso es lo que hay, nunca una fruta, Nunca una fruta, nada. Una palabra. Bueno, acá estamos. Bueno, ¿qué tenemos para decir Sí, hoy? hoy tenemos un programita lindo, me gustó la temática. Vamos a hablar un poco del rock psicodélico, del origen, de algunos discos, de algunas bandas. Pero antes no podemos pasar por alto, aunque sea unos minutos, a hablar sobre lo que fue el festival, loco. Una mención. Claro, para los que no saben y están viendo este video por primera vez, Total. el sábado 23 de agosto, este pasado sábado 23 de agosto del 2025, porque esto va a quedar para las futuras generaciones, 2025, hicimos el primer festival de Legión Sonora del Pacto del Viejo Oeste, que se trata de un festival de diversas bandas, en esta ocasión fueron 5, y estuvo buenísimo. Sí, Bandas underground, ¿no? sí, obvio. Underground acá del oeste, de conurbano bonaerense. Todos personajes con leyenda, digamos, no popularmente conocidos por la radio, ¿no? Pero acá en la zona sí son pintorescos los personajes que desfilaron por ese escenario. Y la verdad que se congregó, fue mucha gente, la pasaron muy bien. Se hizo en el Vivero Club, Club en Palomar, un lugar hermoso, loco, la verdad que. lugar muy bueno. Muy bueno, Esperemos que onda. dentro de 5 años, cuando veamos este video, todavía siga existiendo ese lugar. Sí. Que todavía estemos acá nosotros, si Está no bien. estamos, lo que lo vean. La verdad que un lugar muy lindo, Vivero Club, muy recomendable para ir a ver bandas. Hacen eventos también de música electrónica. Hace poco sé que tocó Javier Marosetti Ah, sí, mira. ahí. Y bueno, el dueño del lugar es amigo nuestro. Es un veterano de acá del rock underground de Ramos Mejía, que se llama Federico Sech. El batero, ¿no? Baterista de una banda que se llama Mal Humano. Oh. El Mal Humano. Se copó y puso el lugar para que podamos, digamos, darle un espacio al viejo y querido rock, loco. Sí, Así que fue una fiesta, hubo bandas de todo tipo, la gente la pasó muy bien, habrán ido a algún... Superó el umbral de la gamba de personas, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Y aparte se armó una cuestión de una buena onda, de disfrute, de la gente encontrándose con viejos amigos que no veían, ¿no? La verdad que re bueno, loco. Yo me fui re contento. Sí, y esto nosotros lo estamos hablando de que sucedió en Ramos Mejía, en el marco de este programa, ¿no? Que se llama Legión Sonora del Pacto del Viejo Oeste, que somos tipo, había a fines de los 2000, perdón, fines de los 2000, sí, fines de los 90 por ahí, que sería más o menos la época de nuestra adolescencia, se empezaron a gestar diversas bandas. Sí.
¿Y qué fue? Digamos, en todos los barrios aledaños, acá en la zona, se fueron conociendo muchas de esas bandas, muchos de esos contactos hoy en día son amigos, conocidos muy cercanos. Y este fin de semana pasado fue una gran reunión Claro. de todas estas personas que ya nos conocemos hace ya Sí. un par de décadas. Y que no es menor cosa que también ya es parte de una comunidad, ¿viste? O sea, Es una comunidad. Es una comunidad que va gente, que le gusta la música de las bandas que tocaron, amigos, conocidos, Ujú. y que creo que todo se complotó el sábado pasado, que Se alinearon los planetas. salieron del planeta, boludo. O sea, fue Sí. una fiesta realmente, la gente la pasó bien, nosotros también, pero se sentía en el aire que todos estaban felices, Sí, disfrutando sí, sí, en un sí. lugar hermoso, que estaba muy bueno, el sonido estaba perfecto, todo bárbaro. Cosas que no pasan. Sí, que pasan. Es raro que pase, ¿no? Porque siempre te cagan con la guita. Algo pasa. El con un sonidista. parlante. Sí, sonidista, el baño no había agua. Claro, no, acá fue todo perfecto. Acá Superó con creces todo, la verdad que. salió todo bien, es increíble, pero salió todo bien. Sí. Estamos acá para contarlo. Sí. Y otra cosa que, bueno, a ver, quizás a los que nos escuchen, Mm. ¿cuántas de estas historias parecidas debe haber Uf. en universos paralelos, como Zona Sur, Total. Zona Quilmes, Sí, sí. qué sé yo, Berazategui, quizás para el lado de Zona Norte, Total. en Capital Federal, en el interior de la provincia de Buenos Sí, Aires, sí, en las sí. provincias, loco. Total. En Bariloche yo he tenido la oportunidad de viajar al sur, Mm. más precisamente a Bariloche porque tengo familiares allá, por parte de mi novia, y es loco como de repente te encontrás con gente que vive la misma experiencia, Claro. de esa unidad de ecosistema de bandas que hay ahí, under, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, no, porque lo conozco acá, que lo conozco acá, y todos se conocen entre sí, todos tienen sus bandas. Está buenísimo. Y Eso cuántas- está más importante que la música, mira lo que te digo. Total. La gente, las personas, las relaciones, ¿no? Sí, Así sí, que, sí, 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 bueno, sí, sí. me re contento. Ojalá que se vuelva a repetir. Y también como para tener en cuenta que no todo pasa por lo que es el mainstream, ¿no? El mainstream digo que es lo que suena en la radio, lo que es popular, lo que aparece Total. en Spotify como los top 10 de lo más escuchado de Argentina, no todo pasa por ahí, digamos, ¿no? No, porque aparte esto es real. Quizás Es real. cosas que suceden en el mainstream que debe estar buenísima. Que están otros inyectadas con guita, intereses, con esteroides. Claro, gente, amigo del campeón, ¿viste? Total, total. Che, total. quiero hacer una pequeña mención. Estamos tomando, no es alcohol, señor y señor. Esto es soda con limón. Bebida sanadora de las épocas arcaicas. ¿no? Nada más ni nada menos. Claro, esto lo tomaban los mayas después de sembrar ahí maní, Claro. cultivo, ahí abajo del sol, Te acariciando, esclavizaban todo el día, pero después te tomabas esto. acariciando y el perro, escuchando la rale ahí. Antes de Claro. Cristo, seguramente los griegos no tenían el gas, pero. Sí, 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 de algo- alguna manera lo hacían. Claro, boludo. O sea, recién cuando llegó Lucho, para la gente que nos está viendo, cayó con un limón y una soda. Claro, ya está. Yo tengo unos hielos en la heladera. Somos felices con tan poco, somos ricos gratis, loco. Bueno, ¿entendés? boludo. Es Pero más, con muy poco, tenemos un sentimiento de croto, como decía Sí. Ricardo Vivario, ¿no? si tuviste una discusión, te caes con un limón, una soda y ya está. Arrancás con un par de puntos Claro, adentro, ya está como... Arrancás el partido de otra manera. Claro, sí, sí. Estamos cansados de trabajar de repente y esto me hizo muy bien. Pero no conforme con eso, Claro. Vamos a la decidí clásica. complementar con una infusión. Me encanta. Yerba mate y agua caliente, nada más, boludo. Y el elixir que no puede faltar, ¿no? Ah, totalmente. Esto es la piedra angular de todo este banquete que estamos teniendo ahora. Industria nacional, señores. Y esto es gratis, ¿eh? No nos pagaron ni nada. ¿En qué país de Suiza pasa esto? Claro, boludo. Andá a buscar Irlanda, un mejor. Bueno, loco, ¿vamos a lo que nos compete o sin pete? Como dice la canción. Me encanta, me encanta. Vamos a hablar de rock psicodélico. A ver, te escucho. Más precisamente los comienzos del rock psicodélico, Bien. ¿no? Bueno, ya sabemos, a principios de los 60 hubo muchas bandas que ya estaban metidas en la experimentación con el sonido. Ya el sonido con guitarras eléctricas, Sí, sí. a finales de los 60, era una novedad. No era como hoy en día que cualquiera agarra una guitarra eléctrica y es una novedad. Las guitarras, las firmas como Fender, Gibson estaban fabricando modelos nuevos que hoy en día son emblemáticos, pero en esa época era, digamos, una innovación, una guitarra de cuerpo sólido. Claro. Entonces las bandas como los Kings, los Yardbirds, todas esas bandas, digamos, como que empezaron a
a experimentar y a flashear con toda esa movida sonora que te volaba la cabeza, Sí. ¿viste? Te volaba la cabeza. Así que todo esto fue creciendo, bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Beatles, Stones, The Animals, bandas que forjaron muy fuerte todo lo que son las bases del sonido de rock and roll que venía ya, digamos, de Elvis, de Chuck Berry, ¿no? Richard, todos esos muñecos que ya Bueno, estaban. a mediados, tirando ya para más fines de los 60, Sí. ¿qué pasa? Empezaron a aparecer bandas como los Doors, Velvet Underground, Pink Floyd, ¿cómo se llama? El Purple, Zeppelin. Totalmente, Jimi Hendrix Experience, Cream de la mano de Eric Clapton, Janis Joplin también. Grateful Dead, Este Jeff- tiene la voz ronca, ¿cómo se llamaba? Que era un crack. no me Joe acuerdo. Cocker. Joe Cocker. Él estuvo en esta movida también, ¿eh? También. jugador. Carlos Santana, boludo. Sí, tocó Nos en estamos el- perdiendo Él de. tocó en el. Tocó en el primer gusto Carlos Santana. Creo que su álbum, digamos, así como el fulbito es la piedra angular de todo este banquete, su álbum de Santana Abraxas Sí, fue donde está, digamos, el cover de Oye Cómo Va, mira. que originalmente es de Tito Puente. Bueno, en toda Sí. esa época, finales de los 60, dio una explosión todo lo que se le llama hoy en día el rock psicodélico, Claro. digamos. También una época de mucha rebeldía, mucha liberación, una sociedad, digamos, como que quería romper las estructuras de las viejas décadas, ¿no? Claro. Entonces los pibes estaban como locos, ¿no? Sí. Combinado con esto de las guerras, ¿no? En Se Estados suma al Unidos. movimiento hipismo, ¿no? Exactamente. Y también se suma otra cuestión que tiene que ver con el movimiento pop, con el arte pop, ¿no? El tema de los colores, las propagandas, la televisión. No, gracias, Rey. Bien. Tomé yogur y va a ser una buena presentación. ¿No? La cuestión de los colores, de la expresión pura. Ya no queríamos de ver la- más un mundo blanco y negro. De la experimentación y también sucedió con la arquitectura. Es re Mirá. loco que aparecieron un par de locos. Acá les voy a dejar unas imágenes con construcciones completamente anormales a la época. O sea, Psicodélicas. edificios pintados de rojo, ¿me entendés? Surrealista, todo. Surrealismo, toda esta historia. ¿Cómo se llamaba este loco? ¿No? Dalí, Gaudí, ¿no? El artista plástico que andaba con David Bowie. Warhol. Andy Warhol. Andy sí. Warhol. Empezó toda una movida con la experimentación, sumado también a la aparición y el consumo masivo de LSD, sí. de sustancias alucinógenas, los hongos, la marihuana. Flasheaban por Fallaban, eso. sí. Y todo esto llegó justamente acompañado del hipismo, que fue un movimiento en rebelión a las guerras y a todo un momento heavy, sobre todo con la guerra de Vietnam, Estados Unidos y un montón de situaciones, a un proceso que estaba por cambiar la humanidad, ¿no? Claro. Y estos tipos, estas bandas, bancaron los trapos contra represión, ¿no? Contra prohibición, en muchos casos, de recitales de disco, porque eran los locos de pelo largo, que venían Claro. con un mensaje de amor y paz. Claro. Estamos hablando No. que hace unos pocos antes de esto que me estás mencionando vos, ¿no? De los colores, de la Claro. vestimenta, de la arquitectura, de las Sí. artes plásticas, de toda esta movida, unos años antes, no mucho, 61, 62, y antes de eso, Sí. las bandas era tipo vestirse todos con traje, Claro, sí, sí, corbatita acá, arriba. Que los Beatles un poco impusieron, ¿no? Decir, che, bajemos la agresividad al rock, Claro. y porque había aparecido la tele también, Ujú. apareció el tema de merchandising, el marketing, entonces justamente el productor de los Beatles la vio, dijo, che, en lugar de camperas de cuero y salir a hacer quilombo, vamos a vender Brian Epstein, el loco ese, ¿sí? el quinto Beatles. Sí, sumado a que Elvis estaba alejado en esta época, Mm. se había inclinado por el cine, estaba haciendo películas, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. había ahí una cuestión de que el capitalismo se metió con el negocio de la música Mm. y vendía más justamente esta idea, como decís vos, músicos de traje, el formato Sí. de banda similar a los Beatles, gira, Ujú. por más que los chicos se portaban mal. Claro, sí. ¿No? Sí, obvio. Y aparece este movimiento a mediados de los 60
Y que bueno, como todo surgimiento de un género musical nuevo y de un género estético y cultural, tuvo que bancarse la aceptación, ¿no? Como cualquier género musical. El origen de cualquier género musical, del tango, del rock, del trap, del reggaetón, de lo que sea, tiene al principio la cumbia villera, la oposición constante. Claro, la crítica, la no aceptación. Porque es algo nuevo, es algo distinto. Sí, bueno, como le pasa a artistas hoy en día como Dillon. Claro. Que es muy resistido todo el mundo del trap, ¿viste? Esto fue lo mismo en los 60. Totalmente, sí. Aparecieron, claro, la gente por ahí estaba acostumbrada a músicos como Frank Sinatra, ¿no? Claro. Y de repente aparecieron 4 pibes en el show de Ed Sullivan cantando She loves you, yeah. ¿Entendés? Cambiar todo. Era algo totalmente novedoso, como para poner en contexto, digamos, esta década que fue, digamos, como tan zarpada en una cuestión de algo nuevo, novedoso, disruptivo. Sí. Es como que se vivieron momentos de cambio grosso. Y culturalmente también fue algo copado, porque el rock psicodélico tiene que ver con la experimentación y con la introspección, ¿no? Y con fomentar justamente sensaciones nuevas a lo que era el rock. Sí. De las canciones que sonaban en la radio, ¿no? Eran canciones largas, sonidos nuevos. Mucha improvisación. Total. Aparecen los primeros sintetizadores, la manipulación de los efectos, el avance de la tecnología. Claro. Entonces fue flashero, ¿no? A mí particularmente esa etapa me vuela la cabeza. Y es que abrió una apertura, creo. Me encanta, me encanta. Que poco tiene que ver con otros estilos o subgéneros del rock. Porque vamos a decir la verdad, qué sé yo, vos escuchás años después una banda como por él Metallica, ¿no? Y no hay mucho que ver, la verdad, con esta época, es un sonido mucho más rudimentario esto, ¿no? Es los principios, la génesis de lo que es el delirio, la experimentación, claro. ¿No? Pero todo tiene que ver. Sí. Todo tiene que ver porque si no hubiese sido por esta década tan importante, no existiría, digamos, todo lo que vino después. Claro. Y acá de esta época vienen los guitarristas que quieren hacer solo de 45 minutos, todo eso. Bueno, dale, contame qué pasó. ¿Quién arranca vos? ¿Tenés alguna data? No, contame lo que me contaste hoy que me dejaste, boludo. Bueno, pero pará. ¿Tenés? Sí, ¿qué te había dicho? La locura del año 67. Esto fue una cosa de loco, boludo. Sí, vos tenés ahí data de Pink Floyd, veo, ¿no? Yo sí. Pink Floyd es una banda que amo. Claro, bueno, fue una de las primeras representantes, aparte de Jimi Hendrix Experience, ¿no? Y algunas otras que no debemos perder. Breve, el origen de Pink Floyd, con algunos de sus integrantes. Ingleses, también de la movida británica, que estaban con esta nueva camada del rock psicodélico. Bueno, estaba Syd Barrett, que fue un personaje muy importante, de hecho fundador y creador de muchas de sus canciones, que después tuvo un desenlace medio triste y trágico. Polémico, ¿no? Triste, sí. Roger Waters, Nick Mason puede ser. Nick Mason. Y había uno más, Wright, el tecladista. Rick Wright, ese. Richard Wright, tecladista, sí. De Pink Floyd. ¿Viste cuando algo tenía que ser así? Y tenía que ser así. Sí. Y es así, es como... Bueno, eso es Pink Floyd. Claro. Dije, era una banda, era como el destino de... Sí, como Queen, se juntaron 4 monstruos. Claro, es como que tenía que suceder. Sí. Y después, perdón que spoileo, me adelanto un poco a la historia, ¿no? Es por eso, digamos, que una fuerza tan grande, no sé de dónde, no sé, porque yo no soy mucho de las energías, no quiero hablar mucho de eso porque la verdad es que no lo sé, pero una fuerza tan grande que hace... Que se crea por el conjunto de 4 personas, loco, sí. Hace que después se extrañe tanto a un personaje como Syd Barrett, ¿no? Que se extrañe décadas después, se sufre el Pink Floyd, sufre tanto la pérdida de un Syd Barrett, ¿no? Claro. Es increíble lo que puede llegar a generar esas cosas, ¿no? Que tenían que ser así, loco, que el complemento de esas personas genera algo tan potente, ¿no? Sí, la verdad que es increíble, la verdad que eso... Es el destino, la casualidad, la causalidad, no sé, llámenle como quiera, pero... Y lo loco es que bueno... Pero que lo hicieron, ¿eh? Sí, gracias a Dios, ¿no? Año 66 se juntan estos 4 chicos, 17, 18, 19 años, rondaban esa edad. Mal. Y ya al otro año sacan su primer disco,
The Pipes of the Gates of Dawn, ¿no? The Piper at the gate of... Escuchá, porque hace poco me vi un programa de Goura con... Sí. Que estaba Wallace Sí, de Masacre y decía que de Pink Floyd, el primer disco que es este, sí. y él le dice... The Pipes. The Piper at the Gate of Dawn, le dice... Vamos, aguante Wallace. Sí, Este sí. disco y el siguiente, que se llama The Successful of Secrets, Sí. son los discos favoritos de Wallace. Mirá qué loco. De Masacre, porque son los más experimentales, son los más surrealistas, más psicodélicos, ¿entendés? Claro. Como que Syd Barrett tenía una manera de componer que solamente él podía Sí, hacerlo así, no, tenía no. estructuras tan locas. Claro. Es como que carecía medio como de estructura el tema, loco. Y bueno, ¿entendés? esa era creo el encanto de este nuevo género, ¿no? Romper con las reglas, romper con las formas de los temas, nada que ver. Bueno, Syd Barrett era un flashero, ¿no? Sí. Y lo loco es que ya el primer disco escaló al número 6 de Reino Unido. De una, loco. O sea, así. O sea que fue un éxito inmediato, ¿no? Y ahí empezaron las giras. Y ahí encontré algo re loco, que grabaron en el 69 un disco llamado Music from the Film More, en realidad, porque es la música de una película que se llamó More. Ajá. ¿Sí? Fue la banda sonora. Y después volvieron a grabar otro disco que fue la banda sonora de una película francesa que no recuerdo el nombre. Así Sí, que- estuvieron muy metidos ellos Sí. con el tema de la música para películas. y eso. Exactamente, la música ambiental, ¿no? La música... Yo no me lo acuerdo todo de memoria porque son directores que no conozco de cine. Tengo entendido también que habían hecho una banda sonora para una película y el director las descartó, Mirá. quedó grabado. Sí. En esa época, perdón, yo me estoy dando No. me estoy dando el lujo de probar otro de DC. ¿Te pasa la soda, boludo? Ya que el viernes no voy a entrar más, ¿no? Permiso. Por supuesto. No. Tenemos The Piper at the Gate of Dawn, ¿Cómo se llama el segundo disco que dijiste vos? Successful of Secrets. Ah, bueno. Esos dos discos son los únicos que grabó Syd Barrett. Sí. Es más, te diría que hasta en el segundo Sí. ya Syd Barrett estaba Estaba medio ahí. había composiciones de Syd Barrett, creo que aparece en algunos temas Sí. la voz de Syd Barrett, Claro. y es el único disco en el cual participaron Waters, Richard Wright, Nick Manson, Gilmour y Syd Barrett. Claro. Es el único disco donde participaron estas 5 estrellas absolutas del universo, ¿no? Bueno, Syd Barrett ya tenía algunos problemas familiares, de una vida un poco compleja, y tuvo un abuso supuestamente con el tema de la sustancia, entonces tenía algunos comportamientos erráticos que hizo que justamente su amigo David Gilmour sea considerado para ocupar su lugar, ¿no? Que dicho sea de paso, Syd Barrett le enseñó a tocar la guitarra a David Gilmour. O sea, eran amigos. Él le enseñó. Terrible. ¿No? Porque Syd Barrett ya de pibe era un destacado guitarrista. Algo de eso había escuchado. No me acordaba que era así. Entonces la banda consideró como reemplazo a David Gilmour porque conocía las canciones y aparte eran muy cercanos. Cuestión que ya empezó a tocar en muchos shows en vivo que Syd Barrett no podía por esta situación. Estaba pasado, estaba Claro. loco. Y o ya en sea, este disco, el segundo disco que mencionaste vos, a partir de ahí apareció en todas las situaciones de estudio y en vivo David Gilmour como integrante oficial, ¿no? Sí. Y gracias a Dios que apareció porque un talento como cantante y como guitarrista terrible, ¿no? Sí. Terrible banda Pink Floyd. Sí. Bueno, continúan los discos, graban en el 69 este disco llamado Music from the Film More, que es la música de banda de una película, siguen experimentando. Hay un par más, también está Uma Uma. Sí, que Uma Uma se le decía... Middle también creo. Sí, grabaron varios discos, yo no noté todo. Uma Uma, ¿sabes qué significa? No, a ver. Se le decía al delicioso así en código de una universidad serio? que estudiaba, ¿no? Así, Ah, al Frutifantástico. alto nombre. Uma Uma. Frutifantástico. Che, sale un Uma Uma. Bueno, grabaron varios discos y acá hay algo que quiero contar. O sea, después del primer disco, todos estos años no volvieron a tener ese éxito que querían. Mirá. Estaban girando, eran conocidos, pero tuvieron mucho rechazo y ahí empezaron los medios a castigarlos con que toda esta nueva movida psicodélica es una cuestión antirregla, el tema de las drogas, ¿no? El aspecto también, porque aparecieron los
pelilargos salen de ahí, Claro. ¿no? La vestimenta. Hasta que Dios hizo la luz y llegó en el año 73, ¿no? O sea, aparecían en las listas número 70, llegaron a aparecer en la lista de Estados Unidos, Claro. 25. Digamos como en... No la estaban pegando. No. Y apareció en el año 73 The Dark Side of the Moon. Sí, estamos hablando de un disco... De los más vendidos de la historia de la rock. música. ¿Sí? De la música. Número uno en Estados Unidos, número uno en el Reino Unido. Un disco que es una obra de arte conceptual. Miles de millones de copias vendidas. Sí. Ahora, hoy en día hablamos de reproducciones de Spotify, que tal tuvo una reproducción de 5.000 millones de reproducciones. Estos chabones vendieron esa cantidad de discos. Bueno, y EMI, que es con quien ya habían firmado, Mm. ya estaban, o sea, el primer disco ya lo firmó EMI. No llegó a poder imprimir la cantidad de discos que compraba la gente, para que te des una idea. la No daban demanda- abasto de la demanda, ¿no? 40 millones de discos, La gente se lo comía. dicen en Gran Bretaña. O sea que 1 de cada 4 hogares tiene un The Dark Side of the Moon. No, es en terrible. todo el Reino Unido. Terrible. ¿No? Una cosa de loco. Es un disco también conceptual. Claro, ¿no? Digamos, como que tuvo mucho impacto en el disco conceptual. Y aparte de Dark Side of the Moon es una obra que mezcla muchos sonidos. Hay Puesta de escena, ¿no? Acá Ujú. Roger Waters, que era como el que tomó la batuta de la banda, que después va a tener un problemilla, Ujú. apostó justamente a esta idea conceptual, ya orientando un poco más a la puesta en escena de los shows y con el tema de las luces, ¿no? De hecho, los demás integrantes no estaban de acuerdo por lo caro que valía. Claro. Estaba hablando de una época, hace 52 años, en donde no existía la proyección, La luz LED, nada. era todo fabricar escenografías, ¿no? Ujú. Eh, Muy laborioso. muy laborioso y era algo innovador para ir a un show de una banda de rock y aparte tener esa Sí, performance. la teatralidad, le dicen, ¿no? Claro. Bandas como Genesis Claro. Indagaron mucho en eso. El rock teatral, le decían. Bueno, acá jugaron en primera, número 1 en todo el mundo, giras, millones, se hicieron conocidos, se consideraron como banda. Y sabés que antes del disco que sigue, que fue otro éxito de la hostia, quisieron hacer un disco con todos sonidos cotidianos, o sea, de la casa.